a grabar. Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Empezamos a grabar la clase correspondiente al curso de Derecho Penal General del grupo segundo año CB. Hoy es viernes 30 de abril del 2021. Ya desde que pasa mayo, muchachos, esto se acabó. Voy a compartirles aquí. Déjenme abrir inmediatamente les comparto. Un momentito, por favor. Un momentito, por favor. Me indica si está viendo mi página de inicio. Sí, profesora, se ve. Sí, profesora. Vámonos al curso virtual, material didáctico. Empezamos. Aquí yo no les he hablado absolutamente nada del módulo 2. A ver, Bexaida. ¿Cuál de las dos Betsaida, porfa? Bexaida Cinero. Ay, no. Bien, pero sí se los presenté, les dije los temas. Eso sí creo que lo hicimos. Bien. En el módulo 2 tenemos aquí la teoría de la ley penal. En este módulo, como yo les había platicado en otra ocasión, vemos 5 temas. Todo lo que es la ley penal panameña, la vigencia de la ley penal en el tiempo, la aplicación de la ley penal en el espacio, la extradición, la aplicación de la ley penal en las personas. Vamos con el tema 1. La ley penal panameña. Yo les he explicado a ustedes, jóvenes, que es importante, antes de poder desarrollar cualquier aspecto, conocer el concepto de eso que vamos a desarrollar. La norma jurídica, en términos generales, perdónenme, constituye un conjunto de parámetros de conducta de obligatorio cumplimiento. Esa es la norma jurídica. El término general de norma, sin ponerle la característica de jurídica, es igual un conjunto de parámetros de conducta. Usted va a ver que hay normas sociales que corresponden a la etiqueta, al protocolo, cómo yo le debo saludar al Papa, cómo yo le debo saludar a un presidente, a un ministro. Pero si yo no lo hago de esa manera, nadie me va a iniciar un proceso penal. Y es un parámetro de conducta. Luego entramos con las normas jurídicas en términos generales, que son las que usted estudia en todas las áreas de las ciencias jurídicas. Esa norma jurídica es un conjunto de parámetros de conducta de obligatorio cumplimiento. El formato o la norma que regula cómo se crea una sociedad anónima es de obligatorio cumplimiento para la creación de sociedad anónima. Usted no puede decir, yo voy a obviar un paso. Yo no voy a poner abogado residente porque no me da la gana. Yo no voy a poner domicilio porque no quiero que nadie me venga a buscar aquí. Dicen todos los accionistas. No, que nadie sepa dónde está nuestra sociedad. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque hay parámetros obligatorios para la creación de una sociedad anónima. Pero nadie le va a iniciar de todas formas un proceso penal. Simple y sencillamente no le admiten la inscripción de la sociedad. Así de sencillo. Y no pasó nada. En cambio, las normas jurídicas penales añaden otra característica a ese conjunto de parámetros de conducta de obligatorio cumplimiento. Es que si no se cumple con el mandato que constituye o que implica esa norma,
entonces esto va a traer aparejado una sanción penal, una consecuencia jurídica que va a implicar el menoscabo, la disminución o la suspensión en la persona del victimario con respecto a sus derechos, ¿sí? Con respecto a sus derechos, porque es de obligatorio cumplimiento, él no tiene opción. Cuando se dice, quien cause la muerte a otro será sancionado con pena de tal a tal años de prisión. ¿Qué se está diciendo? Si usted no cumple con lo que señala esta norma, usted no tiene opción. A usted se le va a suspender un derecho fundamental. ¿Cuál? La libertad de tránsito. Esa es la diferencia entre una norma, en términos generales, una norma jurídica y una norma jurídica penal. ¿Ve? Esa es la diferencia que hay entre ellas. Fíjese el artículo 334. Quien posea arma de fuego, sígame con el cursor, quien posee arma de fuego a la que se le ha borrado o alterado el número de registro correspondiente o modificado sus características técnicas originales para aumentar su poder letal, será sancionado con pena de 10 a 12 años de prisión. El victimario, que ese es el nombre que se le da a la persona que incurre en la comisión de una conducta ilícita, que a su vez también se le puede denominar sujeto activo, también se le puede llamar agente. Cuando ya a esa persona se le ha iniciado un proceso penal, se le va a denominar el procesado. Cuando ya se ejecute la sentencia, sea la sentencia en firme que no admite un recurso penal en contra que la pueda cambiar y ya ha hecho tránsito a cosa juzgada y esa persona está en el centro penitenciario, se le va a denominar el sentenciado. Bien, aquí quedamos en el victimario, sujeto activo o agente. Son las tres denominaciones que usted me va a escuchar y significan lo mismo. Si él tiene un arma de fuego, que todos podemos portar arma de fuego si cumplimos con los requisitos y tenemos el permiso de portación de arma de fuego. Si nosotros, nuestra arma de fuego se le ha borrado o se le ha alterado el número de registro, nosotros incurrimos en la comisión de una figura delictiva y se nos va a aplicar una sanción que va a suspender el derecho fundamental de esa persona. ¿Cuál es? Su libertad de tránsito, porque va a ir presa. ¿Se fija? Bien. Vamos a las características de la norma jurídica. Aquí tenemos 4 características. Hay una característica de acuerdo a la función, que la vamos a ver después. Pero aquí tenemos 4 características exclusivas. Solo la ley es creadora de delitos. Acuérdese, el artículo 31 de la Constitución nos señala que solo la ley puede crear delitos. Por eso es que hablamos, por eso es que usted escucha que a muchos académicos la fuente, la única fuente del derecho penal es la ley. Y yo les hablaba a ustedes en el módulo anterior que en realidad debiéramos hablar de fuentes directas y de fuentes indirectas, porque hay otras situaciones que pueden dar origen a la presencia, a que se tipifique una figura delictiva como tal. La evolución de los intereses en la sociedad,
Estas cosas, mire, esto que sucede del hackeo en las plataformas virtuales son motivo de que se legisle al respecto. Y ya no fue la ley la que sirvió de fuente al derecho penal en ese caso, sino el avance y el desarrollo tecnológico. La situación que estamos pasando de la pandemia COVID, que origina o que es la causa de que estemos utilizando este tipo de plataformas virtuales. ¿Ven? Constitucional. El contenido de una norma penal no puede ser contraria a la Constitución. Porque según la pirámide de Kelsen, la Constitución está en el punto, en el vértice principal, y de allí se derivan todo el resto de las normativas jurídicas. Ella tiene una sección que explica la formación de las leyes. Entonces hay que tener en cuenta no solamente la formación de las leyes, sino el contenido de cada uno de esos artículos. Eso es lo que es constitucional. Obligatoria, no hay opción. Porque si usted no cumple con este contenido del artículo 334, si usted utiliza arma de fuego, usted va a ir preso. Igualitaria. Toda persona es igual ante la ley. No puede haber diferencia. Y lamentablemente, jóvenes, se tiene que garantizar los derechos de la víctima y del victimario. Pero profesora, ¿cómo yo le garantizo los derechos a un terrorista? ¿Cómo le garantizo los derechos a un violador de menores? Signo de interrogación. Estoy de acuerdo con lo que usted plantea. Sin embargo, hay que, ya yo te doy la palabra, Juan. Déjame que antes de que se me vaya la idea. Ya hay que garantizar los derechos de ambas partes. Debe ser igualitaria. Aquí, en una quinta característica, por eso le puse aquí característica, es atendiendo a la función que realiza la norma penal. Legalmente, la norma penal tiene una función y esa función se constituye en una de sus características y está señalado en el artículo 7 del libro primero de la que se denomina Ley Penal en General del Código Penal. En el título preliminar, capítulo primero, postulado básico, y dice lo siguiente: la pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al sentenciado. ¿Qué quiere decir esto de prevención? La prevención, tanto la general como específica, es una motivación, es una exhortación de decirle a cada persona: mira, si tú privas de la vida a una persona, cometes homicidio y vas preso. Y te puede ir hasta 30 años en prisión. Y si eso va unido a otra figura delictiva y hay concurso de delitos que se pueden sumar, un estudiante me preguntaba en la otra clase, pero profesora, si hay concurso de delito, no es que me voy por la pena más grave, esa es una opción, pero si hay concurso de delito, usted debe sumar las penas de cada figura delictiva dependiendo del concurso de delito. Y lo veremos en su momento. El concurso ideal, a través de una acción, se incurre en la comisión de varias figuras delictivas. Concurso real son varias conductas delictivas realizadas por el agente en el mismo lapso de tiempo, pero independientes entre sí. Entonces usted deberá señalar qué principios usted va a colocar, va a aplicar el principio de absorción. Por ejemplo, la figura delictiva mayor absorbe a la menor y juzga en base
a ese tiempo o hace una sumativa de las penas sin poderse pasar de 50 años. Entonces, oiga, con esa amenaza de que usted, escúcheme, de que usted puede ir hasta 50 años si es por concurso de delito, eso contempla el legislador, debe ser suficiente, esa es la motivación para que usted se abstenga. Y el que ya cometió el delito y está preso y sabe lo que le espera, entonces tiene problemas con el audio. Eso es lo que me decía, quería decir Juan, que no hay audio. ¿No me está escuchando? Sí, se escucha, por favor. Bueno, en Se mi caso, escucha, profe. cortado o se le escucha muy bajo. No puede ser. No, profesora, yo creo que fue donde usted se alejó un Normal, profesora. poquito. Ah, cuando yo me alejé. Bien. Ajá, ahí fue donde no se escuchó mucho. Espérense que ahora lo agarro porque como los muñecos puya puya andan jorobando, vea, ahora lo agarro. Vamos a ver aquí. Ahora me va a escuchar cantar aquí. Bien, muchachos. Así, voy a tener que dar la clase así. Bien. ¿Ahora sí me escucha perfecto? Sí. Bien. Entonces, sigue siendo motivación porque inclusive el que se le aplicó una sanción y fue al centro penitenciario y vivió la experiencia de esa cárcel, debiera teóricamente abstenerse de cometer no solo otra vez ese tipo de delito, sino cualquier otro delito. En cuanto a la protección, que esa es otra característica dependiendo de su función, señala que cada uno de esos artículos del Código Penal se constituyen en una garantía penal, protegen a ese bien jurídico tutelado. Acuérdense que aquí le echamos una ojeada a la estructura del Código Penal, ¿se acuerdan? El libro primero, el libro segundo, cómo estaba clasificado ese libro segundo por títulos. Esto aquí yo se los di, si no, busque la clase cuando le estaba presentando la estructura del texto del Código de Estudio, cómo se estudia el Código Penal. Y les planteé la estructura del código. Entonces, cada uno de esos artículos es una garantía penal. Cada uno de esos artículos es una garantía penal porque protege a un bien jurídico. ¿Por qué lo protege, profesora? Si de todas formas mata a la gente, bueno, lo protege en el sentido de que esa persona que privó, que robó, que cometió peculado, hurto, esa persona no va a quedar por ahí viendo para ver si la Virgen le habla, caminando libremente por la calle, porque en algún momento va a tener que responder a la justicia. ¿Gracias a qué? A que existe la figura delictiva en el Código Penal. La reinserción social, que yo aquí le pongo signos de interrogación. ¿Por qué le pongo signos de interrogación? Simple y sencillamente, porque dependiendo del tipo penal en que incurrió la persona, la conducta ilícita que realizó, independientemente no, tomando en consideración eso, el tipo de figura delictiva que realizó, nosotros sabemos si esa persona se puede resocializar o no. Hay delitos, muchachos, que la persona no se va a resocializar, sobre todo los delitos de naturaleza sexual, porque está científicamente comprobado. La persona, el agresor sexual, dentro de su perfil, explican los expertos, y yo no voy a andar en eso porque yo no soy médico, pero entiendo de lo que se ha explicado que todos tenemos en nuestra cabeza, en nuestro cerebro,
una parte que es la que rige la agresión de la persona. En estos depredadores sexuales, eso está ligeramente más grande que el común de las personas. Por eso es que yo los invito a que ustedes vean en CNN un reportaje que hizo una periodista que se llama Christiane Amanpour a las personas, a los sentenciados que estaban en el corredor de la muerte esperando su sentencia de muerte porque ellos habían incurrido en delitos de violación de menores. Y cada uno de ellos le decía a esa periodista, mira, es mejor que me maten, porque si yo salgo de aquí, vuelvo a violar, porque es algo que no lo puedo controlar. Cuando ella le preguntaba que bueno, qué pensaba de la pena de muerte del que él en pocos minutos, en pocos momentos o tiempo iba a ser objeto, y le señalaba lo que les estoy diciendo ahorita. Represión, bueno, claro que sí, porque producto de esa consecuencia jurídica se establece la pena. Debe ser justa. Que la pena sea justa quiere decir que si usted, por ejemplo, lo que hizo fue presentar una documentación falsa, su perfil es distinto a la persona que mató a otra con 100 puñaladas, las descuartizó a punta de machetazo, cada parte la metió en una bolsa y la distribuyó por las diferentes partes del país. El perfil de uno es distinto al perfil de otro. El tipo de figura que cometió uno es distinto al de otro. Bueno, usted me puede decir, pero profesora, puede ser que producto de esos documentos falsos se le inscribió la propiedad de una vivienda o de un terreno, de un bien inmueble que no le pertenecía y que era de otra persona. Es cierto, pero la magnitud es distinta al homicidio. El bien jurídico protegido es distinto. No hay una doble titularidad ahí en cuanto al bien. Vamos ahora, vimos el concepto, vimos las características y ahora vamos a hacer el planteamiento de la estructura de la norma jurídica penal. Y vamos a hablar de la estructura de una norma jurídica penal completa o incriminante. Y que esta estructura nosotros la encontramos en el libro segundo del Código Penal. Esta estructura completa, ¿cuál es? Antes de seguir, perdón, Juan, ya me estaba olvidando de ti, que me habías levantado la mano y no era por el audio. ¿Qué me ibas a preguntar, Juan? Discúlpame. No se preocupe, profesora. Es que me llamó la atención en la característica que usted menciona en dos. En primero, la característica de que todas las personas son iguales ante la ley, cuando usted menciona que hay que mantener los derechos o la protección tanto de la víctima con el victimario. En el caso del victimario, no entraría ahí la presunción de inocencia, porque si se le acusa de una violación, la cual él no cometió, como se han registrado casos en los Estados Unidos y en muchos otros países, que el reo ha pagado penas por cosas que no ha hecho de 10 años, 15 años. Luego la tecnología da luces a eso, o sea, sí, porque he escuchado muchos planteamientos de que no, aún en esos casos por prevención hay que meterlos presos, que para mí eso es ilógico, si me pregunta. Y en el cuanto a la reinserción social, ¿qué usted opina sobre el tan mencionado que ahora con todo el tema de las redes ha estado bastante popular, el derecho al olvido, que es si ya yo cumplí una pena de algún delito que yo cometí, ya yo cumplí la pena, yo pagué mis 15 años de cárcel, por ejemplo, de robar, mis 15 años de cárcel,
no considera el derecho al olvido, considera que por lo menos de YouTube, de las redes sociales, de Google, debería ser borrada esa información porque no es relevante, ya yo pagué mi pena. Y lo que reincide esa información es a atacar mi integridad y mi reputación de algo que ya yo pagué, le pagué al Estado por ese delito cometido. Esas serían mis dos preguntas. Bueno, mira, con respecto a la primera, es cierto, está la presunción de inocencia, que ahora, según el sistema procesal penal acusatorio, el Código Procesal en su artículo 8 no habla de presunción de inocencia, sino habla de inocencia. La persona se entiende que es inocente hasta que se le compruebe lo contrario. Pero te voy a decir algo, Juan. Toda regla tiene excepciones. Claro que hay personas que han sido señaladas, se les han iniciado procesos y es mentira. Pero esas son las menos. La mayoría de las personas sí han incurrido en la comisión de un delito. Por eso y porque se presume la inocencia. Por eso se señala que hay que garantizarle los derechos. Y ya después que se corroboró que esa persona incurrió en la comisión del hecho punible por su condición de ser humana, por la dignidad humana, hay que seguirle garantizando los derechos procesales y los derechos de ser humano, que si está detenido, que no se le amarre una soga al cuello, que no se le dé latigazo, que los alimentos no estén en descomposición, porque esto va aunado con la función de resocialización que debe cumplir la pena de prisión. La segunda pregunta que tú me hablas, recuérdamela, Juan, la segunda pregunta. O sea, del mencionado derecho en el olvido que se adaptó. Ese derecho del olvido, el que se borre el antecedente, les voy a decir algo. Yo estoy de acuerdo que se borren todas las figuras delictivas menos los delitos sexuales. ¿Por qué, profesora? Porque puede ser que cumplió la pena, pero ese violador no fue el violador de una persona adulta. Y yo no es que quiera decir que las violaciones, cuando las víctimas son adultas, no importa. No, ese no es el punto. Pero resulta que él violó a un menor de 8 años y él es un docente. Él es un maestro de escuela preescolar o de escuela primaria y él da educación física. Si se le mantiene ese récord policivo, aunque haya pasado ya el tiempo, eso va a evitar que a esa persona se le nombre nuevamente como docente de educación física con menores de edad. Porque esa persona va a volver a delinquir en el mismo tipo de figura delictiva. El violador es simulador, simpático, agradable, salvo excepciones que él espere a su víctima en alguna esquina y viole en el momento. Pero esa no es la realidad del violador. El violador en menores generalmente es alguien que le inspira confianza al menor. Ese profesor va a tener contacto directo con ese estudiante, porque lo va a ver en ropa deportiva. Cuando levanta el brazo, aunque usted tenga suéter y está sudado, se le va a pegar al cuerpo. En algunos lugares, que yo no estoy de acuerdo, las niñas dan educación física en short y los niños también en short. No estoy de acuerdo.
debe ser el buzo para dar esa educación física. Están enseñando las piernas, que no es que sea malo enseñar las piernas, lo que pasa es que usted no sabe si está ante un depredador sexual de menores. Pero profesora, ¿tenemos que andar con psicosis? Yo creo que sí, en esta altura hay que andar con psicosis. Y usted que está estudiando Derecho Penal tiene que aprender a desconfiar de todos. Entonces, conclusión, yo creo que eso debe depender del tipo de figura delictiva. Hay figuras delictivas que la persona no se va a resocializar. Una persona que hurta, que roba, sí se puede resocializar. Una persona que comete cualquier figura delictiva, con excepción de las de naturaleza sexual, se puede resocializar. Entonces, hay que poner en autos a la sociedad y a la persona que va a contratar. ¿Quién es el que va a contratar? Eso hay que ponerlo en autos. Aquí me pregunta un estudiante, ¿qué pasaría con la clase de natación en la escuela, en donde las niñas utilizan vestido de baño entero? Fíjese, imagínese que no se le explique, que no se le diga a esa empresa que está dando clase de natación que el instructor tuvo una vez un proceso pendiente o fue sentenciado por violación. Porque ya pasó mucho tiempo y hay que quitarlo. Ya pasó mucho tiempo y es probable que él ya ha violado y la gente ha guardado silencio. ¿Se fija? Eso es lo delicado. Puede ser que en ese periodo de tiempo que ha pasado, él ha seguido en la comisión de esa figura delictiva. Me he alejado para que usted me diga si todavía me está escuchando bien. Sí, profesora. ¿Sí? Sí, Bien. profesora. Bien. Entonces, esa es mi opinión al respecto. Continuamos. Profesora, ¿puedo dar una opinión sobre eso que estamos hablando ahorita? Abigail. Edita Yáñez. Yanis, sí, dilo. Profesora, hoy en día, no sé, bajo mi opinión, así como usted nos dice, yo considero que hoy en día nosotros a nuestros niños deberíamos de hablarles las cosas claras. Por lo menos el caso que ustedes están hablando de las escuelas de la piscina, lo que son las niñas en educación física, yo estoy de acuerdo con usted en lo del buzo, porque antes usábamos lo que era este pantalón lícara, que tenía un chicle, algo, no sé, no recuerdo. Yo siempre andaba cohibida sobre eso. Entonces, hoy en día a nuestros niños, tanto niña como niño, tenemos que hablarle las cosas como son. No dejarse tocar, y la palabra muy clave, sé malicioso en todas las cosas. Estoy correcto, estoy de acuerdo contigo. Muy buena aportación. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado con la forma en que nos vestimos, porque ya vemos que no es cierto que nosotros podemos hacer lo que nosotros querramos. Vamos con la estructura de la norma. Disculpe que le interrumpa, yo quería hacerle una pregunta. Abigail. No, Betsaida, No, dime, Betsaida, dime. ¿Qué pasaría si es una menor de 14 años, pero en este caso ella, voy a poner el ejemplo como en el colegio, pero ella sí está de acuerdo con el profesor? ¿Qué pasaría si después los padres de ella se enteran de que él tuvo intimidades con su hija? O sea, él cómo pagaría o cómo sería. Mire, aquí en Panamá nosotros tenemos la figura del estupro. De 14 años, mayores de 14 años, menores de 18 años, y le hablan las relaciones consensuadas. Antes se introdujo una variante que si el victimario se casaba con la víctima, no había absolutamente ningún problema y se le eximía de responsabilidad penal. Después se le incorporó que si había una diferencia mínima de 5 años y se casaban, no había ningún problema.
Ahora se hizo una modificación y aun cuando él diga me caso, va a seguir con el proceso penal y va a ser sentenciado. ¿Qué pasa allí? La víctima es una menor de edad. Como esa víctima es una menor de edad, su consentimiento es viciado. ¿Por qué, profesora? Porque el victimario es mayor que la víctima. Yo tengo 53 años. ¿Cuántos años tienes tú, Manuel? Yo tengo 25 años, profesora. Bien. 25 años tiene Manuel y 53 años tengo yo. Quiere decir que yo puedo ser la mamá de Manuel. Yo le aventajo a Manuel en conocimiento y en poder advertir la forma como yo puedo manipular a Manuel. Ya estamos hablando que Manuel es mayor de edad, 25 años. Y puedo lograr que Manuel haga lo que yo quiero. Ahora imagínese si esa víctima que tiene 14 años y yo tengo 53 o tengo 43 o tengo 33 años, yo no puedo manipular a esa víctima para que ella crea que es su decisión basada en su libre albedrío y que ella pueda sostener una relación sexual con él. Ella cree que ella estuvo de acuerdo. Ella no se puede percatar que fue manipulada para obtener esa respuesta positiva. Esa persona de mayor edad puede ponerle un freno a la víctima y decirle, entre usted y yo no puede existir más que la relación de docente-estudiante. Y pasa igual en la universidad. No es correcto, no es ético, aun cuando sean ambos mayor de edad, que los estudiantes se vinculen sentimentalmente con los profesores. ¿Por qué? Porque se percibe inmediatamente que esa aceptación que hizo el profesor, que hizo el estudiante, puede estar supeditada a la nota. Puede estar supeditada a alguna aprobación que se requiere por parte del profesor. Entonces, en la menor, con mayor razón. Ahora los jóvenes están más desarrollados para su edad. Usted ve a veces una niña de 14 años o de 15 años y pareciera que tuviese 25 o 30 años por la estatura, la forma como se visten ahora, exageradamente provocativa. Pero ¿qué nos diferencia a nosotros de los animales? Que nosotros podemos controlar nuestros instintos. Bien, mira todo lo que ha llevado las características de la pena. Profe, yo Profesora, tengo, la norma. yo quiero opinar algo. A ver, Hilary, vamos a continuar acá. Ajá. Dígame, hija. Ok, según la tarea que nosotros hicimos la otra vez, con todas las cosas que usted está hablando, deme un segundito, un segundo. Ok, todo lo que usted ha dicho se ha correlacionado con la tarea que hicimos en estos días, en donde habla sobre las escuelas, las distintas escuelas y sus penas. Yo estaba investigando y hay estadísticas que dicen que casi el 90-85% de las personas que en algún momento abusaron de alguien fueron víctimas de abuso en su infancia o en el transcurso de esta. Entonces, la escuela positiva habla... Ahora que tenga loncha, abuela. Activa tu micrófono manualmente, que silencia a todos. Ajá. Ok. La escuela positiva habla de que no todas las personas
cometen delito porque sí, hay factores psicológicos científicamente comprobados que las encaminan a cometer estas cuestiones. Entonces, estamos hablando sobre personas que violan a niños, personas, y según lo que yo leí en el Código Penal, en el artículo 174, las penas aumentan según otras características. Ahora bien, si, ejemplo, a mi abusador lo meten preso por 12 años, cuando él lo cumpla, ¿qué va a hacer de su vida? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con él? Ajá, sigue, continúa. Entonces, no entiendo. Dice que la escuela positiva o positivista busca la forma de que esa pena impuesta al victimario lo conlleve a una rehabilitación, porque si él ya cumple su pena, obviamente, usted estuvo hablando sobre el derecho al olvido. No todas las penas se pueden borrar y ya. No puedes borrarle la pena a una persona que mató, a una persona que violó a mucha gente, o a que secuestró a un montón de gente, las violó, las mató, etcétera, a una que nada más robó y cumplió su tiempo o que vendió droga. Entonces, mi violador necesita, o yo sé que eso va a quedar allí todavía, pero por lo menos de que haga una rehabilitación o que por lo menos pueda volver a la sociedad como casi, porque yo sé que no va a suceder, como un ente positivo, porque si cumple 12 años de pena, ¿qué va a pasar con él? ¿Qué sucede con él cuando sale? Sí, Fragueiro, está bien, y él tiene que poder trabajar y poder seguir viviendo. Yo estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es que él no puede seguir trabajando en el mismo lugar donde él incurrió la figura delictiva. Y si se le borra a él definitivamente ese antecedente, él se va a estar portando bien en el centro penitenciario para salir sin problema. Y va a tratar de que y vuelve a incurrir en esa figura delictiva, no dejar huellas porque ya le está experimentado con respecto a su primera entrada en prisión. Hay que ponerle cortapisa y allí no se puede aplicar lo que preguntaba Juan sobre el derecho al olvido. No, ningún derecho al olvido. Usted cometió una figura delictiva grave y la cometió en su lugar de trabajo, donde usted estaba tratando con niños. Esto no puede ser una inhabilitación temporal, como ocurre con el peculado, cuando un funcionario público incurre en peculado que se le inhabilita para el ejercicio de funciones públicas por un periodo de tiempo. Esto es una cosa distinta y más grave. Mire, este tema despierta gran polémica. Déjeme avanzar un poquitito en la estructura de la norma penal. No sé, yo soy Abigail, yo desde hace rato le quería hacer una pregunta y me disculpa. A ver, Abigail. Es que, sorry, no te tenía el micrófono prendido, bueno. Es que yo quería preguntarle, usted dice que solo los que han cometido delitos sexuales son los que no pueden reintegrar, o sea, Mire, yo lo que estoy diciendo es mi opinión, no estoy diciendo claro. Ajá. Ok, pero yo digo, o sea, yo me preguntaba qué pasa con los asesinos. Para mí los asesinos también, obviamente en mi opinión, o sea, bueno, a menos que sea otro tipo de asesinato, pero los asesinatos a sangre fría, yo digo que son personas que tampoco pueden reintegrarse. O sea, sí pueden, ¿no? Si cumplen su pena, suponiendo que le cumplen una pena y salen vivos de la cárcel. Si cumplen su pena, o sea, siento que los asesinos a sangre fría no deben reintegrarse a la sociedad, tipo ya, todo olvidado, como dice la compañera Hilary, todo olvidado, no pasó nada, no cometiste como si no hubiera cometido nada, ni un delito. Yo siento que él debe tener su récord penal y él merece, cargar con eso toda su vida, porque él cometió. Claro, afectó un bien jurídico muy importante.
de mayor trascendencia en el país, que es la vida, pero habría también que ver cuáles fueron las razones que lo indujeron a él a llevar a cabo ese ilícito. Porque si fue una causa de justificación, bueno, no cometió delito, dice la norma, se inicia el proceso penal de todas formas porque hay que demostrar que se cumplió con todas las características para que sea causa de justificación. Pero a veces se dan casos en que una persona priva de la otra, priva de la vida a otra en defensa propia o para proteger a otra persona y por estado de necesidad, y se considera que no, se analiza el caso y se considera que las características no todas concurrieron porque se excedió. Pero aquí pasa algo interesante. No todas las personas respondemos ante la misma situación igual. Por ejemplo, una persona, y creo que aquí lo mencioné, que pensaba que estaba sola en su casa, llegó un familiar que esperaba en otra fecha y cuando ella entra, escucha un ruido, dice, se metió un ladrón. Saca su arma y dispara. ¿Se fija? Por ejemplo, aquí empieza otra persona, a lo mejor dice, espérate, aquí no puede haber nadie porque fulano no ha llegado todavía. Vamos a ver qué está pasando y prende la luz y no pasa nada. Otra persona dice, estos son los fantasmas y le da por rezar y prende la luz y empieza a rezar. Si ahorita aquí ocurre un temblor en todo el país, vamos a tener reacciones distintas. Una reacción puede ser, nos paramos y quedó el aula virtual abierta, salimos corriendo. Otra reacción puede ser que se diga, oye, ¿ustedes sintieron eso? O que se pregunte, o yo le puedo preguntar, ¿está temblando? ¿Qué está pasando que los estudiantes todos se están yendo? ¿Se fija? Reacciones distintas. Entonces, por eso depende mucho el tipo de figura delictiva y en los homicidios. Hay homicidas que se resocializan, se rehabilitan. Claro que el que descuartiza no se va a rehabilitar. Bien, jóvenes, pero igual, esas son cosas que lastimosamente también responden a intereses políticos. Eso también responde a intereses políticos. Si hay presión, la ley no pasa. Bien, la estructura de la norma penal. Aquí vamos a hablar de la estructura de una norma penal completa. Elisa, sé que me había levantado la mano. Quiero por favor terminar esto porque si no nos vamos a quedar en ese tema. Y ese fue un tema producto de las características de la pena. Yo les prometo que unos minutitos antes de que se acabe la clase retomamos con esas preguntas. Yo sé que es un tema interesante. Estructura de la norma penal. Aquí estamos hablando de la estructura de una norma penal completa. Esa estructura completa la tiene el 95% de las figuras delictivas presentes en el libro segundo del Código Penal. Usted ve que habla de los delitos. Quiere decir que esta estructura que vamos a dar aquí de la norma penal completa corresponde a aquellas que tipifican figuras delictivas. Este tipo de estructura no lo vamos a encontrar en el libro primero del Código Penal que nos habla de la ley penal en general. Ahí no lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar exclusivamente en el libro segundo o en cualquier norma jurídica que tenga, que sea completa y que establezca algún tipo de figura delictiva. Por ejemplo, el Estatuto de Roma, que contempla los delitos contra la humanidad, genocidio, delitos de lesa humanidad, crímenes de agresión, crímenes de guerra. ¿Cuál es la estructura de esa norma penal completa? Está formada por dos partes.
Una recibe el nombre de tipo, que también se le puede llamar supuesto o que se le puede llamar precepto. Esa es la parte de la norma jurídica penal que me describe en qué consiste la figura delictiva, en qué consiste la conducta ilícita. Permítame leerle el artículo 149 del Código Penal panameño, el primer párrafo. Quien ilegalmente prive a otro de su libertad será sancionado con pena de 1 a 3 años de prisión o su equivalente en días multas o arresto de fines de semana. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el tipo penal? El que está subrayado en azul. Quien ilegalmente prive a otro de su libertad. Allí me está describiendo en qué consiste la conducta ilícita. Va a ser privar a otro, y por eso debemos hablar del verbo tipo, con el perdón de los expertos que hablan del verbo rector. Yo hablaría del verbo tipo, porque aquí este verbo tipo va a estar conformado tanto por una acción, puede estar conformado además por sustantivos, va a estar conformado por adjetivos. Si nosotros nos vamos aquí a la conducta, el verbo sería privar. Pero ¿por qué yo no debo decir privar mi verbo rector? Sino la conducta ilícita, porque yo puedo privar a una persona de comer, puedo privar a una persona de comer, por ejemplo, golosinas, chocolates. Yo no estoy cometiendo ningún delito. Entonces, ese privar, yo tengo que ver qué otra palabra lo involucra. Dice, privar a otro de su libertad, privar a otro de su libertad. Tampoco por sí solo puede ser una conducta ilícita, porque si usted está facultado para girar orden de aprehensión contra una persona, usted no está cometiendo el delito contra la libertad individual. Entonces, aquí estaríamos hablando de ilegalmente prive a otro de su libertad. Estamos hablando de la acción y la característica de la acción y de un sustantivo común colectivo, como es la libertad. Este es mi tipo penal. ¿Desde quién hasta la palabra libertad? La punibilidad empieza desde será hasta semana. Está subrayada en rojo. Esa punibilidad no es más que la sanción a la conducta ilícita descrita ¿dónde? En mi tipo penal, que también se puede llamar precepto, que también se puede llamar supuesto. Mi punibilidad me describe la sanción en términos generales. Cuando se da la individualización de la pena, que en esa individualización de la pena el juez va a analizar todas las piezas procesales del expediente y va a decir, bien, Delmiro privó de la vida a Juana Peña, pero resulta que Juana Peña le salió a Delmiro cuando él iba a subirse a su carro que acababa de comprar los regalos en el centro comercial para su familia. Y ella lo aborda con una UCI. Y no solamente le iba a quitar los regalos y se iba a llevar el carro, también lo iba a matar y él tuvo que defenderse. Y resulta que él es un boxeador de la línea welter, de los pesos pesados. Y él puso en práctica su conocimiento y logra salir ileso, pero en el forcejeo se disparó el arma y muere Juana Peña. Ese cuento que yo les acabo de decir, que sería el caso práctico,
En el proceso se van a ir aportando pruebas. Todo eso lo va a valorar el juez. Yo le estoy hablando así muy sucintamente. Y va a decir, bien, en estos casos que era homicidio, la pena podía ser hasta de 30 años. Pero lo que sucede es que él actuó amparado bajo una causa de justificación. Ya ahí está individualizando la pena. Eso se llama penalidad, que es la diferencia de la punibilidad. La penalidad es cuando el juez individualiza la pena y establece una sanción que va a tomar en cuenta el mínimo y el máximo. Por ejemplo, de 1 a 3 años de prisión. El juez puede decir, bueno, alguien que privó de una manera ilegal de la libertad a otro. Entonces, bueno, entre 1 y 3 yo voy a aplicar 2 años. Y debe explicar por qué los 2 años y por qué no los 3 años. Ahí está estableciendo la penalidad. Pero cuando está en términos generales en la norma penal se llama punibilidad o sanción. Este segundo párrafo que usted no ha dicho nada, profesor, y que no ha subrayado, esto constituye una agravante específica. Cuando priva ilegalmente de la libertad a otro, un funcionario público, un servidor público, en abuso de sus funciones, ese es un agravante de 2 a 4 años. Se aumentó el mínimo y se aumentó el máximo. Esta clasificación es de las normas penales completas o incriminantes, las que están en el libro segundo. Si usted está analizando el libro primero, usted no va a encontrar esta estructura, porque el libro primero corresponde a otra clasificación de la norma jurídica penal. Como usted es un estudioso de derecho y navega por internet, yo le traigo a colación otro enfoque sobre la clasificación, sobre la estructura de la norma penal. Pero, profesora, ¿cuál de esos vamos a usar? El primero, porque ese es el que usamos en la mayoría de los países a nivel mundial y es general para toda América Latina. ¿Cuál es el primero, profesora? El que habla del tipo penal y el que habla de la punibilidad. El enfoque que da el doctor Mir Puy, el fallecido penalista, es el siguiente. Él no habla de tipo penal ni punibilidad. Él dice que el tipo penal corresponde, el tipo penal debe ser llamado norma primaria, porque es apenas el juicio hipotético que contempla la norma jurídica. Donde describe la conducta ilícita es un juicio hipotético. ¿Por qué un juicio hipotético? Porque mientras alguien no lo ejecute, no podemos decir que existe. Entonces, él le habla de norma primaria. A la punibilidad, él le denomina como norma secundaria. Yo no sé esta línea de aquí de qué se han puesto ahora. Bien. Norma secundaria. ¿Por qué norma secundaria? Porque él dice, bien, cuando alguien ejecute la acción descrita en la norma primaria, es que va a entrar en el juego la norma secundaria, que es la punibilidad. Mientras no haya conducta ilícita que sancionar, ¿qué pena va a aplicar el juez? El juez no puede aplicar ninguna pena porque no se ha realizado la conducta. Entonces, para que surja la punibilidad, tiene que haberse cumplido la norma primaria. Vamos a leer lo que dice este artículo 167 del Código Penal panameño. Quien sin contar con la autorización de la autoridad judicial intercepte telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha
transmisión, grabación o reproducción de conversaciones no dirigidas al público. Hasta ahí, ¿desde quién? Hasta la palabra público, fíjese, desde quién hasta la palabra público constituye el tipo penal. Desde será sancionado con pena de 2 años a 4 años de prisión, desde será hasta prisión, es la punibilidad, que sería la norma secundaria. Lo que está en azul, que es el tipo penal, es lo que llama MIRPUI como norma primaria. 1, 2, 3, 4. ¿Qué me va a hablar Luz? Bien. Clasificación de la ley penal. La ley penal tiene una multiplicidad de clasificaciones, pero nosotros vamos a ver las más comunes, que son 2. Según la estructura del tipo penal y en cuanto al tiempo de duración o vigencia de la norma. En cuanto a la estructura del tipo penal, hablamos de normas penales completas o incriminantes, las normas penales incompletas y las leyes penales en blanco. ¿Qué pasa con la norma completa o incriminante? Es esta que nosotros vemos aquí. Tiene mi tipo penal y tiene mi punibilidad, es completa. Y se llama incriminante, ¿por qué? Porque contempla la comisión de una figura delictiva y te está diciendo, si cometes este delito, vas a tener una sanción. Y le establece la sanción ahí. La incompleta es que le hace falta algo. Y aquí en las incompletas, le hace falta una de la parte de la estructura de la norma penal. Aquí se encuentra el libro primero del Código Penal. Son normas incompletas. Y usted ve aquí que hay una subclasificación y algunas normas del libro segundo que vamos a ver. Pero cuando usted analiza las normas del libro primero, ya usted sabe que todas son normas penales incompletas. Y hay una subclasificación, las aplicativas o de aplicación, las que plantean principios generales o postulados básicos, las que establecen criterios de hermenéutica o de interpretación de una norma, las que ofrecen el significado de términos que consideren importantes. Y luego tenemos, cada una la vamos a ir explicando en su momento. En cuanto al tiempo de duración o vigencia, hablamos de leyes permanentes como los códigos, leyes temporarias, temporales o de tránsito, y las leyes excepcionales. Fíjense, jóvenes. Faltan, para que termine la clase, 9 minutos y vamos a suspender aquí, porque quiero que las personas que habían levantado la mano puedan expresar su opinión o hacer las preguntas, porque esto no es un monólogo. La siguiente semana que nosotros tenemos que dar clase teórica, vamos a cambiar un poco la dinámica. El día que tenemos 2 horas, que es el viernes, usted me va a dejar avanzar la primera hora de clases. Y la segunda hora de clases va a ser para preguntas y respuestas. Pero yo necesito la hora del primer día de clase de la semana que tengo con ustedes, que es el martes, para avanzar en la teoría. Y la primera hora de clases del viernes para avanzar en la teoría. Y yo termino con los 3 primeros temas. La segunda hora de clase
vamos a tener las preguntas y respuestas y le pido que las anote. Vamos entonces, en los minutitos que nos hacen falta, entrar en la discusión. Había quedado, aquí está, era Betsaida. Hubo una joven que le dije, no me acuerdo, yo creo que era, no, Betsaida no. Betsaida Cisnero, ya tú Profe, hablaste. la compañera Elisa Aguilar. Aguilar. Elisa, empezamos con Elisa, después va Prestan. Entiendo que Dermelio, usted también quiere participar. No, profesora, la pregunta la dejé acá en el chat. Profesor, ¿existe algún estudio en nuestro país que nos demuestre realmente cuántas personas no reinciden en delito? Desde ya te digo que no, pero vamos a continuar con eso. Vamos con Reina Linda. Tú debes ser mentirosa, mentirosa no, mezquina, debe ser mezquina. Dice que la persona mezquina, uno se le olvidan los nombres. Elisa. Vamos con Elisa y después con Prestán. A ver, hija. Profesora, en Estados Unidos existe una lista de registro de los agresores sexuales. Existe aquí en Panamá, creo que había un proyecto de ley 625 de crear un registro de esto donde estaban los agresores sexuales. ¿Aquí en Panamá eso está vigente o...? Todo está en proyecto, porque le voy a decir una cosa, le tengo noticias, por eso es que me busco problemas, que no controlo la lengua, pero estamos aquí en la academia y hay que decirle. Usted ha escuchado por ahí un canto de Señor, ayúdame a controlar mi lengua. Bueno, ese tengo que cantármelo yo todos los días. Fíjese, hay mucho pedófilo oculto en todas las áreas socioeconómicas. Desde las esferas más altas que tienen poder hasta las esferas más bajas. Y esas esferas altas, que la mayoría corresponde a la delincuencia organizada, controlan la creación de las leyes. Y este tipo de leyes no conviene para los pedófilos ocultos. Y por más que existan proyectos, quedarán en proyectos. Aquí en Panamá no tenemos ese listado. Por eso usted ve que hay profesores que llevaron un proceso por violación. Fueron presos porque fueron sentenciados, salen de ahí. ¿Para dónde se van a trabajar? Para las escuelas. Porque hay mucha complicidad entre los pedófilos y los pederastas. Controlan las cosas. Para prueba un botón de todo lo que ha ocurrido anteriormente y que está en los medios de comunicación. ¿Ven? Eso es lo que pasa aquí. Todo es por intereses. Y no estoy hablando de Panamá nada más. Eso es lo que pasa a nivel mundial. A nivel de la comunidad internacional, para cuando se pasan los tratados y los convenios, también existe eso. Si cubre, si protege, si va a favor de los intereses del poder económico. A ver, Prestan. Profesora, como que Prestan tiene un problema con el audio y me dijo que él hizo una pregunta y un comentario en el chat. Ajá. Si el violador debe ser castrado químicamente. Mire, hubo un proyecto de ley sobre ese tema. Lo iba a preguntar yo también. Y yo le voy a decir que ahora resulta que la población protege al violador y me hablan de los derechos del violador. Oiga, yo no entiendo eso. Y ahí estuvo el proyecto de ley durmiendo el sueño eterno. Yo me reuní con todos los sectores de la población y se llevó un consenso del anteproyecto de ley. ¿Y qué hicieron? Intereses socioeconómicos tomaron el anteproyecto de ley, lo desbarataron, se lo dieron a otra persona ya desbaratado para que lo expusiera, y como no lo había hecho, no lo supo defender. Y cuando yo me levanté a hablar
que había un problema en la técnica legislativa penal, hubo un abogado de pena ajena que estaba haciendo honor a su falta de conocimiento, que decía, oiga, pero ¿qué es lo que le pasa a esta señora? Esta señora cree ahora que para cada área del derecho hay que tener una técnica legislativa. Hay una técnica para cada norma de naturaleza jurídica que se crea. Porque una cosa es el estilo. Una cosa es el estilo de la redacción en la norma y otra cosa es la técnica que se utiliza, que en el caso penal es la técnica penal legislativa. Hay que entender el porqué de los tipos penales autónomos, el porqué hay que hacer una subdivisión en los capítulos en materia penal. Entonces, después que el experto hace esa explicación, viene el estilista en el derecho parlamentario, dice, bien, aquí están presentando la necesidad de los tipos penales autónomos, porque en Panamá nosotros tenemos un código penal que nos pone, y creo que yo les mencioné algo de esto, violación y otros delitos sexuales. ¿Cuáles son esos otros delitos sexuales? La ciudadanía lo tiene que conocer. Ah, no, es que solo el penalista que sabe la doctrina penal, entonces habla, el otro está hablando de abusos deshonestos. El otro es estupro y por ahí se va. ¿Se fija? Entonces, eso es lo que sucede, Prestan. Eso se presentó y salieron los defensores de los violadores. Que si eso es más caro para el Estado, que si eso no se puede hacer. Entonces yo le preguntaba a una experta que decía, eso es una locura. Digo, a ver, usted que dice que tiene tanta experiencia, dígame si a un nieto suyo o a un hijo suyo, usted lo va a poner a que se lo cuide una persona que salió de la cárcel por el delito de violación. Ah, no. Eso no es lo que estamos hablando, doctora. Eso no. ¿Ves? Se fija. La ley del embudo. Lo ancho para mí, lo estrecho para otro. Entonces, tenemos que tener conciencia. Y lo más preocupante, yo hice encuestas entre la población de estudiantes y me decían, pero profesora, vamos a regresar. Ya estamos en derecho penal científico y vamos a retroceder. Y yo no entendía lo que me estaban diciendo. O sea, no entiendo qué es más perjudicial para el Estado. Que un niño o una niña que han sido abusados sexualmente se le trastoca toda su vida y se va a convertir en un ciudadano enfermo socialmente. Porque aunque estudie una carrera, y de esto sí hay estudios, esa persona tiene problemas para interactuar, para formar familia. ¿Por qué? Porque ve, si fue una mujer la que le violó, porque no solo los hombres violan las mujeres también, eso lo va a reflejar en esa persona. Si fue un hombre que abusó, eso lo va a exteriorizar en esa persona. Aquí dice, ¿cuánto tiempo puede pasar? Me pregunta, ¿cuánto tiempo puede pasar para que una persona pueda ser juzgada por violación? Bueno, yo entiendo que Prestan me están preguntando que hasta qué tiempo tiene la víctima para interponer la acción penal. Ustedes se tienen que fijar para cualquier figura delictiva la pena máxima de ese delito. Si el delito dice, por ejemplo, 7 años, entonces la persona va a tener hasta el momento en que se incurrió en la figura delictiva ese tiempo. Vamos a buscar aquí directamente en el delito de violación carnal, que ahorita mismo les digo, para no tener que compartir pantalla y salirme y buscar el código. Yo tengo mi código
de estudio impreso. Habla, por ejemplo, en el tipo penal básico del 174, de 7 a 12 años, porque se toma en cuenta en el del tipo penal básico. Sería 12 años a partir del momento en que se llevó a cabo la acción ilícita. Y si es en perjuicio de menores, sería la pena máxima 18 años a partir del momento en que fue víctima el menor, tiene 18 años para interponer la acción. Pero aquí, ¿qué es lo que yo recomiendo? Que sea, que vaya al médico y le haga un examen médico. Claro que la prueba fundamental ahí va a ser la del perito, la del forense, la del perito oficial, que es el del Instituto de Medicina Legal. Las personas que son víctimas de violación, y cuando ocurre esto, a veces tienen temor de que los demás se enteren y por eso evitan cuando la persona es menor, pero hay que ir, hay que denunciar. Pero eso es el tiempo que tienen. Ese es el tiempo que establece la norma. ¿Quién más quiere preguntar? Bexaida. A ver, Bexaida. Esto, es que en el mensaje yo también había puesto de que por lo menos yo estaba, o sea, yo pienso que aquí deberían aprobar la pena de muerte. Pero entonces mi compañero me respondió de que eso va en contra de los derechos humanos. Entonces el ejemplo que yo le puse a él se lo pongo a usted. En su caso, si su hija tiene 7 años y sufre, digamos que 5 meses de abuso por parte de su hermano, pero... Cancelado el nombre de su, pero no tiene hermano. Ajá, sí, dime. Pero entonces su hermano, o sea, viola a su hija, o sea, 5 meses, pero ella es la tercera víctima, ya le ha pagado 12 años de sus anteriores víctimas o como sea. ¿Usted piensa que aunque usted le dé tratamientos o la ayuda que su hija necesite, usted piensa que su hija va a volver o va a hacer lo mismo? O sea, no puede ser la misma. Pero entonces, ¿usted qué piensa? ¿Se debería o no aprobar la pena de muerte? Porque yo pienso... Yo le voy a decir a usted una cosa. Yo estoy a favor de la pena de muerte para cierta figura delictiva, toda la de naturaleza sexual, perdóneme. Perdóneme, pero eso tiene que ser así. Esa persona no se va a resocializar. Mire, hay un cantante muy famoso cristiano y que ahora es pastor colombiano muy famoso y él habló públicamente de que fue violado y que él cambió y que él pudo reestructurar su vida, pero cuando yo lo veo a él, su carita me está diciendo que no es cierto. Profesora, disculpe, ¿usted está a favor? Del taller del maestro. Bien, jóvenes, mire, yo sé que todos quieren seguir hablando porque esto es un tema, son temas polémicos. Pero correcto, profesora. Ya no tenemos 6 minutos pasado y usted tiene clase y después no quiero que le diga al profesor que usted está llegando tarde porque yo lo tengo aquí, pero eso me da mucho ánimo porque usted quiere decir que está interesado. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Prestan, pero ¿qué podemos hacer aquí? Hay muchos intereses de por medio. Bien, muchachos, ya sabe que no, esto no lo voy a ya decir porque ya lo subo a YouTube y vuelven otra vez y hackean los interesantes esto. Ya sabemos cómo es, profesora. Ya saben cómo es. Ok, nos vemos, muchachos. Dios los bendiga ricamente. Los quiero. Amén, profesora, cuídese. Adiós, profesora. Gracias, profesora. Chao, profesora.